La ciencia del amor. La unión de la pareja, por el verdadero amor. John Baynes. 35. El acto sexual. El coito tiene una extraordinaria importancia en la superación o degradación del individuo, no solamente en lo que se refiere a la evolución espiritual, sino que también a su felicidad y prosperidad, o desgracia, escasez y enfermedad, circunstancia absolutamente desconocida por la ciencia ortodoxa, que solo se preocupa de los problemas sexuales, en relación a incapacidades o frustraciones neuróticas o histéricas. Lo más importante que debemos recordar en relación al coito, es su carácter intrínsecamente creativo. El eros humano, en su doble polaridad masculina y femenina, tiene un objetivo creador, designio que se cumple invariablemente. No existe coito sin hijos, porque cuando no se fecunda el óvulo, se crea un hijo invisible de carácter magnético, que se transforma con el tiempo, en la prole invisible del sujeto. Estos hijos ocultos, son los que labran la felicidad o desgracia de la pareja, de acuerdo a su calidad esencial. Algunas veces, pueden convertirse en verdaderos ángeles, pues el acto sexual ha sido de calidad superior. En otras oportunidades, que por desgracia son abundantes, se engendran entes demoníacos, hijos de la sexualidad bestial corrompida del individuo. Estos vampiros invisibles, atormentan constantemente a sus padres, fomentando entre ellos la desarmonía, los celos, el odio, y la corrupción, colocándolos en el trance de experimentar situaciones desagradables o penosas, para realizar la función que ya hemos señalado con anterioridad: alimentarse de ellos. Este es el motivo por el que, el acto sexual debe efectuarse solo en condiciones muy especiales, y no para dar rienda suelta a los apetitos inferiores del sujeto. Es preciso comprender, que la sexualidad debe concientizarse, sometiéndola, sin inhibirla, al control de las facultades inteligentes superiores del individuo. Cuando a través del cine, se ha planteado la posibilidad ficticia, de que una mujer conciba un hijo de Satanás, lo que se ha hecho, es describir una posibilidad muy concreta, cercana, e infortunadamente frecuente y real. Por cierto, que no es Satán en persona quien fecunda a una determinada mujer, sino que, su influencia manifestada, a través del hombre que la posee. El demonio que la madre da a luz, solo existe en el mundo de la energía, ya que el hijo carnal puede ser, por lo menos en apariencia, normal. Comúnmente, se generan hijos demoníacos, cuando el coito es la mera expresión de las pasiones animales corrompidas del sujeto. ¿Qué es lo animal corrompido? Recordemos que es aquello que, al dejar de ser animal, no ha llegado todavía a la condición genuinamente humana, y que por esta causa, se ha corrompido, al carecer de un yo superior estable y maduro, que pueda resistir las influencias degeneradoras propias de un mundo pasional y violento. Un animal salvaje que mata a una presa para alimentarse, no es corrupto, sino puro. Sabemos que el animal más perverso que existe, es el Homo sapiens, el que llega a tales extremos de refinamiento en su maldad, crueldad, y libertinaje, como no lo hace ningún otro animal en estado natural. Solo el hombre, mata por crueldad, avaricia, o rapacidad. Este animal corrompido, es el que genera hijos invisibles satánicos. Solamente cuando en la pareja prevalece la fuerza espiritual, es posible procrear un hijo invisible de carácter superior. Lo que hemos hablado, se refiere solamente a la prole invisible. En cuanto a lo que atañe a los hijos carnales, la situación no es muy diferente, ya que por lo común, son biológicamente humanos, y psicológicamente animales, teniendo también en algunas oportunidades, almas demoníacas.
No obstante, la culpa de lo anterior es generalmente de los padres, quienes desdoblan su propia energía satánica, lo animal corrompido, en sus hijos, motivo por el que les resulta imposible controlarlos y educarlos, ocurriendo un fenómeno inverso a lo que se pretende, esto es, los padres, manipulados o condicionados por los hijos. Esto representa únicamente la prolongación de una situación anterior a la paternidad, cuando la energía satánica todavía no se proyectaba hacia el hijo, sino que formaba parte de los padres, y de hecho, los controlaba fuertemente. Sostenemos que solamente los padres que consiguen el perfecto dominio y educación de su propia bestia o alma animal, son capaces de educar adecuadamente a sus hijos. De otra manera, resultan ellos mismos condicionados por sus descendientes. Se comprenderá así la extraordinaria importancia que tiene el hecho de que el coito se efectúe no por la fuerza de las pasiones, sino por el poder del amor, la armonía, la comprensión, la comunicación, la conciencia, y el equilibrio racional, afectivo y sexual. Solamente cuando se crean estas condiciones y la pareja se encuentra en perfecta armonía, es recomendable la unión sexual, porque de otro modo, puede perjudicar notablemente a las personas. No es la energía de la excitación la que debe unir a ambos, sino que la fuerza atractiva del amor. Como ya lo sabemos, el sexo en sí no tiene nada de malo o sucio, ya que es el sujeto quien en su condición de animal corrupto, pervierte su sexualidad, acostumbrándola a reaccionar de manera impura y pervertida, esto es, no por la atracción armoniosa del amor, sino por el simple impulso genital descontrolado. Del mismo modo en que no tiene ningún valor ser inteligente cuando esta capacidad no está sometida al control de la razón, lo genital solo por lo genital, sin estar unido a la integralidad del individuo, se convierte en algo no ya deshumanizado, sino bestializado. Debemos señalar que en el momento del orgasmo ocurre un fenómeno de extraordinaria importancia, que es la apertura de las defensas invisibles del individuo. Previamente, desde la iniciación del coito, el hombre y la mujer se unen en un ovoide magnético, parecido al ovoide matrimonial, pero de formación temporal y calidad inferior. Es simplemente como si cada uno de ellos uniera su propia energía magnética a la de su compañero, mientras dura el coito. Al producirse el orgasmo, se abre dicha cúpula magnética, penetrando por ella vibraciones superiores o inferiores, de acuerdo a la elevación espiritual sexual conseguida por la pareja. De todo este contacto, se producen posteriormente dos posibles sentimientos en la persona. Uno, de indiferencia o repulsión por el compañero, señal de la bajísima calidad del acto. Otro, de felicidad, permanencia y compenetración, resultado natural de un elevado contacto. Sin embargo, los reales efectos van muchísimo más lejos, afectando el futuro de la pareja, ya que al unirse sexualmente, han puesto en movimiento una energía psicosexual creadora, que genera causas en el mundo de la energía, las que fatalmente tendrán que manifestarse dentro de un lapso, como efectos positivos o negativos. La pareja no solamente genera hijos invisibles, sino que también hace concebir a la naturaleza a través de la madre tierra, la que entregará sus frutos, de acuerdo a lo sembrado. Los que tengan ojos para ver, y oídos para escuchar, comprenderán realmente. Para los otros, los labios de la sabiduría permanecerán cerrados, porque no poseen el suficiente merecimiento para trascender la ciencia terrestre y llegar al conocimiento estelar.
Para aquellos en que el coito se ha convertido en un acto ritual, que realizan de manera puramente mecánica y refleja, hay pocas esperanzas de regeneración, es decir, de apoderarse de los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios advirtió a Adán y Eva que si comían de él, serían como dioses. Infortunadamente, el ser humano ha desvirtuado el sublime acto de la generación, para convertirlo únicamente en un mecanismo de placer y reproducción, concediéndole importancia solo al mecanismo fisiológico del acto amatorio, ignorando por completo el tremendo efecto que tiene en sus vidas la calidad espiritual o bestial del contacto sexual. Su conducta en este sentido, parece ser una perfecta demostración de qué es lo que no se debe hacer al respecto. Describiremos de manera sucinta cuáles son estas conductas inadecuadas y el daño que producen a quienes las practican. Modalidades satánicas del coito. 1. Coito orgiástico. 2. Efectuar el coito estando enfermo. 3. Efectuar el coito durante la menstruación. 4. Efectuar el coito por vía rectal. 5. Efectuar el coito estando ebrio o drogado. 6. Realizar el coito en estado depresivo. 7. Realizarlo inmediatamente después de una riña. 8. Efectuarlo de manera mecánica o refleja. 9. Efectuarlo estando disgustado o resentido con la pareja. Y 10. Realizarlo por la fuerza o obligación. La orgía sexual es meramente un paliativo para los conflictos internos del individuo, y por medio de ellos, el sujeto busca de manera inconsciente combatir la intensa angustia que siente ante su orfandad y soledad interna. Esta sola disposición destruye de inmediato la posibilidad de efectuar un acto de amor, limitándose a realizar una acción compulsiva por medio de la cual pretende ayudarse en el problema emocional que está viviendo. Este apoyo se limita a calmar transitoriamente su ansiedad y a hacerle olvidar por el momento los problemas que lo aquejan, pero no tiene ningún parentesco con lo que debe ser un genuino acto sexual motivado por el amor. El coito cuando se está enfermo, no hace más que perjudicar al afectado y su contraparte, ya que la vibración vital del sujeto se encuentra muy baja, motivo por el que su fuerza magnética carece de la potencia suficiente para verificar una unión integral, limitándose esta al simple orgasmo. Por otra parte, significa dilapidar las energías vitales que el cuerpo necesita para recuperar el equilibrio de la salud. El contacto sexual durante la menstruación es realmente la práctica más nefasta y satánica que cabe imaginar, ya que en dicho período, la mujer se encuentra expulsando las fuerzas negativas que ha acumulado anteriormente. De la misma manera como una persona elimina los materiales de desecho por el ano, la mujer elimina a través de la sangre menstrual todos los residuos de su actividad metabólica femenina, como también el producto químico de sus estados anímicos negativos. Esta sangre está fuertemente cargada de magnetismo residual, el que después de la menopausia, debe procesarse de diferente manera. Cuando una mujer efectúa el coito durante el período menstrual, se concibe un demonio de gran poder, ente satánico, que atormentará y perseguirá a sus creadores, ocasionándoles todo tipo de infortunios. Exactamente lo mismo ocurre en los casos en que haya practicado el coito rectal, vía de eliminación del magnetismo fecal. Si un hombre llega a eyacular en esta zona, la pareja concebirá en el plano de la energía, formas demoníacas o monstruosas, las que pueden llegar a encarnar, como hijos deformes, retrasados mentales, o perversos.
De estas cosas no es posible burlarse, ya que siempre la cruda realidad se encarga de comprobarlas. En el caso del coito en estado de embriaguez o drogadicción, la persona puede abrirse hacia el plano de las vibraciones más bajas y negativas, tomando esta energía y transmitiéndola hacia su hijo invisible o carnal. Muchos niños tienen posteriormente gravísimos problemas en la vida, por haber sido engendrados en estado de ebriedad. No nos referimos a las taras que la medicina describe tradicionalmente en los hijos de padres alcohólicos, sino que a problemas de karma y taras psicológicas. El niño al que nos referimos será el inconsciente portador de una fuerza tremendamente negativa, ajena a él mismo, la que representará un serio obstáculo para su superación material y espiritual. Las drogas, al igual que el alcohol, pueden colocar al sujeto en contacto con fuerzas hostiles a la vida humana, cuya vibración producirá inevitablemente efectos nefastos para el individuo. El coito en estado depresivo ocasiona exactamente las mismas consecuencias, como también el realizarlo después de una riña, oportunidad en la que no solamente se conciben las fuerzas negativas que se pusieron en movimiento de dicho altercado, sino que además el orgasmo actúa como un refuerzo de esa conducta, siendo interpretado inconscientemente como un premio, motivo por el que aquellas riñas tendrán la tendencia a repetirse indefinidamente, ya que su mecanismo se asocia a un acto placentero, como es el coito. Es así como una pareja puede tomar un ritmo destructivo de serias desavenencias, que les ocasionarán toda clase de obstáculos, trastornos, problemas, enfermedades, y hechos nefastos, en general. Si tienen hijos, estos tomarán toda esta fuerza negativa y caerán seguramente bajo su influencia, cosechando efectos perjudiciales. La mala suerte, el retraso mental, la mala conducta, la rebeldía, la pereza, la irresponsabilidad, y hasta la delincuencia, suelen ser resultados bastante comunes en estos casos. No existe mucha diferencia con las descripciones anteriores, cuando se llega al orgasmo, estando la pareja en condición desarmónica, por tener resentimientos pendientes, que provienen de situaciones conflictivas que no se han aclarado debidamente, o bien de injusticias reales o supuestas, o problemas genuinos o imaginarios. Esta falta de armonía se refleja implacablemente en los efectos generadores del contacto sexual. Por último, en lo que se refiere al coito mecánico o reflejo, es este un acto puramente animal, que no es producto de una genuina comunicación amorosa, sino solamente de la excitación genésica, por lo cual no puede esperarse que produzca resultados superiores. El poder generador del coito no se limita a los hijos visibles o energéticos, ya que también alcanza a la esfera intelectual e instintiva. Es así como la mujer hace concebir al hombre en su cerebro, y éste a su vez la hace concebir en el mundo de los instintos. Él concibe ideas, y ella impulsos. Ambos se ven compelidos a realizar materialmente lo que se ha generado dentro de ellos. De esta manera, el hombre y la mujer van regenerándose o degenerándose a través del coito, dependiendo esto de la elevación o bajeza de dicho acto. La influencia de cada uno va formando al otro. De este modo, la pareja puede llegar a lo sublime o lo infernal, según sea su capacidad conceptual, su conocimiento, su responsabilidad, su amor y su preocupación. De la misma manera, el espacio energético del ser humano se puebla de monstruos magnéticos, hijos de millones de parejas.
Como ya lo hemos manifestado, para generar ángeles, se precisa una unión muy armónica y elevada, que solamente puede producirse en personas que han evolucionado debidamente, por medio de la elevación de su conciencia, alcanzando la debida espiritualidad. El materialismo de esta época es en realidad el peor verdugo de la humanidad, ya que la gente se acostumbra a creer que solo existe lo que se ve y palpa, y de esta manera se priva del sabio conocimiento de los maestros herméticos, herederos de la ciencia estelar, que es la ciencia del hombre. Cuando la sabiduría hermética dice que como es arriba, es abajo, quiere con esto significar que el hombre es análogo al universo, y que todo el cosmos está en pequeño, dentro de él. Infortunadamente, el Homo sapiens solamente dirige su atención al exterior, tal como si temiera contemplar su mundo interno, del cual depende en realidad la verdadera sabiduría, felicidad, humanidad y evolución. Cuando la humanidad, en su desarrollo, salga de este período de oscurantismo espiritual, estará tal vez preparada para apoderarse de algunas claves herméticas de generación superior. Actualmente, pueden conseguirlo exclusivamente los que sean capaces de pensar por sí mismos, trascendiendo las pautas culturales de la humanidad, para llegar a poseer individualidad cerebral. Únicamente en esa condición, puede el sujeto entregarse a la reflexión en el conocimiento hermético, y llegar quizás, a comprender lo que decimos en este libro. Por el contrario, si el individuo es solo un esclavo de la programación cultural, carecerá de una verdadera capacidad intelectual, debido a que pensará con el cerebro colectivo de la muchedumbre, caldo de cultivo de la mediocridad, rigidez y superstición. En verdad, solo el que se escapa del rebaño y alcanza su genuina individualidad, puede ser libre, y rehacer o dirigir su vida, a voluntad. Dentro de este análisis hermético de la atracción sexual y el coito, interesa sobremanera considerar qué es lo que ocurre en la ancianidad, cuando el deseo sexual se apaga. Como hemos expresado que la vida reside en el sexo, podría pensarse que, sin excitación sexual, el sujeto debiera fallecer. Cabe también preguntarse, si al morir el deseo genésico, se termina también la atracción amorosa. Por lo general, llega un instante, en que el deseo sexual se apaga, o se convierte en algo imperceptible. No obstante, esto no significa que se haya terminado el poder generador, del que lo sexual es solo una parte. Lo que sucede simplemente, es que la batería acumuladora del eros humano, o sea el sexo, se internaliza, es decir, se vuelca íntegra, hacia el interior del organismo, con el fin específico, de mantener el equilibrio y fortaleza de la vida orgánica. En vez de trabajar para generar, comienza una labor de mantención de la vida. Ahora bien, esto no significa de ningún modo que se termine la atracción amorosa en la pareja, sino que simplemente su amor evoluciona hacia formas más relacionadas con el profundo afecto, la ternura, el compañerismo, la amistad, y una intensa compenetración y comprensión. Entiéndase, que esto sucede solamente en los que han tenido acceso en cierta medida a un amor genuino, ya que en otros casos, al extinguirse la sexualidad, sobreviene el hastío, la indiferencia, la incomunicación, la incomprensión, y aún la repulsión, y el odio. Para aquel matrimonio que efectivamente se ama, la relación en la ancianidad puede constituir la etapa más hermosa, tranquila y plena de sus vidas, donde las penas, alegrías, triunfos y sinsabores han unido a dos seres, como no lo habría podido conseguir ningún apasionamiento amoroso. La pasión sin amor está condenada a muerte, pero el amor sin pasión no hace más que fortalecerse, al liberarse del lastre del egoísmo posesivo.
Volviendo al asunto del coito, debemos referirnos al problema de la reproducción, ya que invariablemente, aun cuando se pretenda concebir hijos invisibles, no carnales, se eyacula semen, y el óvulo puede ser fecundado, caso en que se frustraría el propósito primitivo, quedando reducido este acto, apenas a una acción reproductiva de hijos carnales. Los modernos métodos anticonceptivos nos brindan, sin embargo, la posibilidad de evitar la reproducción y llevar así a cabo la generación superior de hijos espirituales. Subsiste empero la preocupación de las personas religiosas, ya que la Iglesia Católica, por ejemplo, sostiene invariablemente la ilicitud ante Dios de los sistemas anticonceptivos, incluso en casos extremos en que se trata de esterilizar a una mujer para evitarle el peligro futuro de muerte por embarazo. No nos corresponde aconsejar a nadie sobre el tema, ya que es preciso respetar las ideas de cada persona, pero creemos permisible proporcionar un poco de material de reflexión. Solamente deseamos comentar que la naturaleza nada entiende de religión ni filosofía, y que cuando la población humana crece excesivamente, le envía los 4 jinetes del Apocalipsis, a los cuales se refiere Blasco Ibáñez en su famosa obra, El hambre, la enfermedad, la guerra, y la muerte. Es de esta manera, como se restablece periódicamente el equilibrio. Es el precio que hay que pagar por respetar la ilicitud religiosa de los anticonceptivos. Thomas Malthus, en su conocido ensayo sobre la población, escrito en el año 1798, explicó que sin estos frenos periódicos, el promedio de nacimientos superaría de tal forma la mortalidad, que la multiplicación de bocas anularía todo aumento en la producción de alimentos. Sostenía que, mientras la población aumenta en razón geométrica, las subsistencias lo hacen en razón aritmética. El tiempo parece comprobar su argumentación. Nuestras consideraciones las efectuamos absolutamente al margen de los intereses económicos, raciales o religiosos. Se supone que la economía se beneficiaría en algunos casos, por el hecho de tener más consumidores obedientes, y que determinados grupos raciales acrecentarían tremendamente su poder e influencia, al aumentar la cantidad de sus integrantes. Se comprende también que la Iglesia Católica aumentaría dramáticamente su influencia y poder, en la medida en que se eleve la tasa de natalidad entre sus fieles. No obstante, más allá de todos estos razonamientos, subsiste el problema del equilibrio entre bocas y alimentos, el cual hasta el momento no tiene solución, sino que por el contrario, sabemos que se agravará con el transcurso de los años, aumentando considerablemente el peligro de la guerra. Debemos citar al respecto las palabras del gran historiador Will Durant, cuando dice que la guerra es el modo de comer de una nación. Certera definición, que debe hacernos reflexionar profundamente. Para aquellos que deseen evitar la fecundación, recomendamos como sistema más idóneo, el abstenerse de relaciones sexuales en los períodos fértiles, que constituye a la par, un infalible sistema anticoncepcional, y una excelente educación del carácter y la voluntad. Ahora bien, ya que estamos hablando del acto sexual, ¿cómo debe efectuarse un coito superior? ¿Cómo relacionarse sexualmente, sin que esto signifique pecado, corrupción, o creación de entidades malignas? Este acto superior debe realizarse únicamente, como culminación de un proceso de fuerte atracción magnética sometida al control de la voluntad y la conciencia, para producir deliberadamente, armonía, comunicación profunda, ausencia de conflictos, inexistencia de culpabilidad,
comprensión, afecto, cariño, noción de que se efectuará un acto sagrado o divino, y conocimiento de que esta relación engendrará inevitablemente un hijo carnal o energético. Una vez conseguida esta condición, el coito debe efectuarse sin la menor ansiedad por el orgasmo, y con la mayor delicadeza y pudor interno. Es preciso no perder la conciencia de sí, en el sentido de recordar que es un ser que posee la chispa divina, y no un simple animal. No debe existir alteración emocional, ni influencia alcohólica, y menos, hartazgo alimenticio. La serenidad espiritual y la calma deberán marchar a la par que el ardor genésico. Debe existir una tranquila higiene mental y emocional, para eliminar toda morbosidad o trastorno sádico o masoquista. Yacerán completamente desnudos, para un completo intercambio magnético, teniendo la seguridad de no ser interrumpidos o molestados. El coito debe iniciarse tan suavemente como si se tratara de un juego, sin urgencia por alcanzar el orgasmo, ya que este, si se produce, debe sobrevenir naturalmente, como si no existiera un propósito predeterminado. Constituye también un sistema excelente para superar la impotencia y la frigidez, estar unidos sexualmente casi sin moverse, tratando de prolongar lo más posible esta condición, sin la más mínima preocupación de provocar el orgasmo. No obstante, es preciso no caer en la costumbre del coito interrumpido, conducta en la que se detiene voluntariamente el acto, cuando se está a punto de eyacular, pues esta práctica, al exagerarse, puede provocar estrechez de la uretra o prostatitis. Las tiernas caricias manuales y emocionales deben ser parte integral de este proceso, especialmente en lo que se refiere a la mujer, ya que ella llega a la plena excitación solo con la intervención del sistema límbico, mecanismo cerebral de las emociones. Es menester señalar que su ciclo de respuesta sexual es notablemente más lento que el del hombre, por lo cual alcanza el clímax en un momento en que quizás su compañero está ya fatigado. Es también una de las razones más importantes para prolongar el proceso previo al orgasmo. Algunos manuales matrimoniales recomiendan estimular manualmente el clítoris para acelerar el proceso de excitación. Desde el punto de vista hermético, sin reprobar esto, señalamos que con este método, solo se consigue estimular la sexualidad orgánica, pero no la magnética, que como ya lo hemos señalado, es lo más importante de la relación sexual. El sexo magnético solo se estimula cuando el hombre proyecta el estímulo adecuado desde su propia virilidad magnética, si es que la tiene, y como lo hemos expresado anteriormente, no es innata, sino el producto de una evolución consciente del individuo. Cuando la mujer recibe la irradiación de esta virilidad magnética, se despierta a la vez en ella su sexualidad eléctrica. Ahora bien, tal como en el caso del varón, la mujer no nace con la feminidad magnética, sino que debe adquirirla a través del trabajo hermético en sí misma. Posee empero, al igual que el hombre, una sexualidad inorgánica primitiva o elemental, la cual se activa muy rara vez, que es precisamente la que se pone en movimiento, con la virilidad magnética masculina, provocándole una excitación genésica, que no es orgánica, aun cuando alcanza también esta área. Para que el coito superior pueda efectuarse, debe existir una unión de los sexos magnéticos, aun cuando en el peor de los casos, sea de sexualidad primitiva no desarrollada. Esto es lo que se favorece con el estímulo prolongado, cuando la pareja permanece sexualmente unida sin apurar la llegada del orgasmo, sino a la inversa, retardándolo prudentemente. La unión puede durar entre 30 minutos a 1 hora, y puede o no culminar con el orgasmo.
Lo esencial es que resulta posible comprobar de manera fidedigna el resultado de esta relación, a través del grado de satisfacción o frustración interna, que se experimente al finalizar el proceso. Si existe paz y satisfacción íntima, el intercambio magnético ha sido apropiado. Por el contrario, si la mujer queda tal vez excitada y frustrada, el propósito se ha malogrado. Con respecto a la frecuencia del coito, debe ser tal, que el acto no se convierta en un ritual vacío y mecánico, o en una simple actividad refleja. Cada pareja debe buscar de manera natural, el ritmo que mejor les acomode. Como esta obra no es un manual de sexología orgánica, sino un trabajo sobre la significación profunda del amor, no tocaremos el tema de las posiciones que pueden resultar más adecuadas para el coito, puesto que existe abundante literatura a este respecto. Lo que realmente nos interesa, es la sexualidad magnética, antes que la orgánica. Solamente insistiremos, en que el coito puede denigrar o elevar a la pareja, según la calidad de la unión, y todavía, aún más, que puede constituirse en el elixir de la vida, o el hálito apestoso de la muerte. En efecto, ya hemos señalado que el secreto de la vida, radica en la existencia de una adecuada tensión entre dos polos, de donde puede resultar un excelente ejemplo, el contacto sexual, mediante el cual, la tensión puede mantenerse, dando vida o desaparecer, provocando la muerte, no en un sentido físico, sino energético. Es así, como la mujer debe ser en realidad, una vestal para el hombre, con el fin de que no se apague el fuego sagrado, es decir, el poder viril, que es lo que ocurre cuando, por ejemplo, un sujeto practica la castidad absoluta, o cuando es un libertino. La sexualidad orgánica puede mantenerse normal, pero el real fuego, que es el símbolo del sexo magnético o poder generador, se apaga, o sea, pierde su fuerza, convirtiéndose el hombre en un sujeto que es orgánicamente macho y energéticamente hembra. Estos pseudo varones son eunucos en el mundo del espíritu, aun cuando realicen proezas genitales. Su impotencia viril se manifiesta ostensiblemente a través de actitudes machistas, por la violencia, la agresividad, la falta de dominio de sí mismos, la prepotencia, la inestabilidad emocional, la escasa resistencia a la frustración, la injuria, y el abuso del poder o la fuerza. Ciertamente, que las cualidades opuestas no son de ningún modo indicativas de masculinidad, porque debe existir en el hombre, una dosis equilibrada de agresividad, fuerza, y poder. Un sujeto realmente viril, debe tener capacidad de controlar estas facultades, sin abusar de ellas. Son muy pocos los que, poseedores de una real virilidad, tienen la fuerza para empuñar la legendaria Excalibur, mitológica espada del rey Arturo, quien dirigía la fraternidad de los caballeros de la mesa redonda, buscadores del Santo Grial, copa sagrada que al decir de la leyenda, usó Jesucristo en la última cena. Según la tradición, los misterios del Santo Grial se mostraban solamente a los caballeros lo suficientemente puros. Su búsqueda es el tema de muchas antiguas leyendas, ya que figura en el Perceval, de Chrétien de Troyes, el Parzival, de Wolfram de Eschenbach, y en muchos relatos ingleses. Precisamente, la ópera ocultista Parsifal de Wagner, está basada en el poema de Wolfram de Eschenbach. Lo que nos interesa de estos relatos, es el símbolo fálico, de la espada del rey Arturo, y de la lanza rescatada por Parsifal. Arturo gana todas sus batallas, con la mágica espada, e inclusive logra, tal como San Jorge, dar muerte a un dragón. Parsifal, por su lado, arrebata la lanza sagrada al malvado mago Klingsor, y con ella lo derrota, transformándolo en polvo junto con su castillo.
Estos son claros símbolos de la voluntad superior del hermetista, basada en su virilidad magnética, cualidad de la que están desprovistos los hombres comunes, quienes buscan constantemente líderes en que apoyarse, para superar su propia debilidad. El real poder volitivo debe estar siempre asentado en la virilidad magnética, y ser una expresión de esta, la virilidad magnética. La mujer, por su parte, debe asentar su fuerza volitiva en la naturaleza, ya que ella misma es la naturaleza, por lo cual, no necesita de las mismas condiciones del hombre, para realizar sus obras. La muchedumbre, al carecer de la fuerza volitiva viril, actúa pasivamente, limitándose a marchar a favor de la corriente. Es por esto, que todo individuo que aspire a superarse a sí mismo y alcanzar un estado de conciencia más espiritual, debe comenzar por lograr su individualidad psicológica e intelectual, para ser capaz de pensar como unidad autónoma. El materialismo, actitud dominante de nuestra época, es una demostración clara del carácter pasivo y femenino del hombre actual, el que es fecundado como hembra, por la fuerza de la materia, que actúa como macho. El sujeto espiritual, por el contrario, es masculino, ya que en vez de ser fecundado, hace concebir a la materia, al darle conciencia, por medio de su inteligente utilización. Toda entrega es femenina. Todo autocontrol es masculino, situación que no vale para la mujer, ya que ella al autocontrolarse, lo que hace en verdad, es incrementar su femineidad. La posesión pasional es también una entrega, pues el sujeto es fecundado por una fuerza irresistible, que lo obliga a poseer violentamente a una mujer. A pesar de que el hombre común es energéticamente femenino, puede hacerse masculino, al conseguir gradualmente el control de sí. El autodominio no es simplemente una disciplina de carácter. Es también el rescate de la propia masculinidad. Volviendo al problema de la tensión energética entre dos polos, la cual mantiene la vida, analizaremos las conductas erróneas de la pareja, que pueden conducir a la disminución o extinción de la atracción. Estas conductas son: 1. Abuso del contacto sexual. 2. Acto sexual, puramente mecánico. 3. Pérdida de la individualidad psicológica de los amantes. 4. Fusión simbiótica. 5. Debilidad de carácter del hombre. 6. Machismo. 7. Petrificación psicológica. 8. Falta de aislamiento individual. Y 9. Caracteres demasiado iguales. En términos generales, todos estos comportamientos disminuyen la tensión entre los polos, lo cual redunda en pérdida de la atracción magnética, y por consiguiente, extinción de la vida de la pareja, de su vitalidad amorosa. En algunos casos, como el de abuso sexual o el acto mecánico, se produce una saturación magnética, con pérdida de la vibración polar. En otros ejemplos del listado anterior, ocurre simplemente que no existe una adecuada separación polar, elemento básico para que se produzca una adecuada tensión. Tal es el caso del punto tercero, que se refiere a la pérdida de la individualidad psicológica, que representa la definición de la polaridad de cada sujeto, la que al desintegrarse, destruye la tensión magnética atractiva. Exactamente lo mismo ocurre en los otros ejemplos. La debilidad de carácter del hombre, lo hace perder su distancia y definición polar. El machista absorbe a la mujer en sí mismo, y pierde su polaridad. El que se petrifica psicológicamente, se vuelve estático y no irradia la energía inherente a su condición polar.
El que no tiene el suficiente aislamiento individual, se satura con el magnetismo de su contraparte, y pierde así, su propia condición polar. En el caso de caracteres demasiado parecidos, falta simplemente la distancia polar apropiada. Por lo general, se produce con el tiempo, un cansancio sexual, producto de la saturación magnética, la que a su vez, puede ser el resultado de una excesiva e ininterrumpida convivencia. Si la pareja duerme en el mismo lecho durante años, intercambia tanta energía magnética, que se debilita, disminuye, o extingue, la polaridad individual, con los resultados ya conocidos. Cabe recordar aquí, la sabiduría hermética, de las bellas palabras de Khalil Gibran, sobre el matrimonio. Dejad que crezcan espacios, en vuestra cercanía. Y dejad que los vientos del cielo, libren sus danzas entre vosotros. Amaos con devoción, pero no hagáis del amor una atadura. Haced del amor, un mar móvil, entre las orillas de vuestras almas. Llenaos uno al otro vuestras copas, pero no bebáis de una misma copa. Compartid vuestro pan, pero no comáis del mismo trozo. Cantad y bailad juntos, y estad alegres, pero que cada uno de vosotros sea independiente. Las cuerdas de un laúd están separadas, aunque vibren con la misma música. Dad vuestro corazón, pero no para que vuestro compañero sea dueño de él, porque solo la mano de la vida puede contener los corazones. Y permaneced juntos, pero no demasiado juntos. Porque los pilares sostienen el templo, pero están separados. Y ni el roble crece bajo la sombra del ciprés, ni el ciprés bajo la del roble. En este hermoso poema, se ejemplariza lo mismo que hemos venido explicando, o sea, la necesidad de mantener la distancia apropiada, para conservar la atracción magnética. Ocurre también en las parejas que conviven demasiado, y llevan muchos años estimulándose uno al otro desde el punto de vista sexual, emocional, intelectual, y físico, que llega un momento en que aquello que daba la vida, su estimulación mutua, puede convertirse, en virtud de la saturación magnética, en algo que da la muerte, en sentido figurado. En efecto, con la repetición constante de determinados estímulos, es posible, sin advertirlo, emular de manera trágica, el clásico tormento oriental de la gota de agua, produciéndose un mutuo envenenamiento psicológico. A fuerza de escuchar siempre las mismas cosas, de tener similares acuerdos y desacuerdos, de repetir las mismas caricias físicas y emocionales, lo que en un momento dado fue tan placentero, puede transformarse en molesto, e inclusive, odioso. Esto, no es una muestra de desamor, sino que, un simple fenómeno de fatiga de las sensaciones. Este mismo cansancio, es el que provoca el conocido fenómeno de la dificultad de verse o apreciarse a sí mismo, ya que todo lo que ocupa demasiado nuestra atención, termina por desaparecer de nuestra vista, debido a que el estímulo se gasta. En lo que se refiere al matrimonio, solo es posible evitarlo, el cansancio o fatiga de las sensaciones, con adecuados intermedios que suspendan el contacto sexual y psicológico entre las partes, con el fin de recuperar la agudeza de las percepciones. La avidez descontrolada, es la muerte del placer, que se convierte en indiferencia, culpabilidad, o sufrimiento. Cada pareja debe crear un adecuado equilibrio en este asunto, empleando sabiamente el aforismo popular relacionado con el horno de barro, el cual dice, ni tan adentro que te quemes, ni tan afuera que te hieles.
La avidez sentimental que se presenta tan frecuentemente en el amor, y que alcanza también proyecciones sexuales, se basa principalmente en la inseguridad de los cónyuges, los que desconfiando de su propia capacidad de retener a su contraparte, procuran absorberla angustiosamente. Esta falta de confianza en sí mismo es tal vez el principal obstáculo para que la pareja pueda cumplir con los periodos de descanso que ya hemos señalado, y que resultan tan necesarios para mantener la atracción. Se cree, erróneamente, que la transitoria separación pueda dañar de algún modo la relación amorosa, lo cual puede ser efectivo solamente en los casos de falso amor.